Bueno, hoy vamos a trabajar con la clase 1 de la unidad 1, que es la clase sobre educación y sociedad. Los objetivos para esta clase van a ser comprender el concepto de modernidad y sus valores centrales, relacionar este concepto de modernidad con el de Estado-Nación y a la vez con el surgimiento de la escuela moderna, y finalmente identificar las huellas de la escuela moderna en las instituciones actuales. Por eso vamos a tener dos lecturas obligatorias. Por un lado tenemos la Sociología de la Educación de Tenti Fanfani. Vamos a estar trabajando con la introducción y con el capítulo 1. Y en el icono de los libros tienen el acceso directo a los PDFs. Y por otro lado, la Invención del Aula, el capítulo 1 también, de Dussel y Caruso. Bueno, vamos a empezar preguntándonos de dónde viene la escuela que conocemos hoy. Entonces, como señalan Tenti Fanfani y Dussel y Caruso, la escuela moderna no siempre existió. Nació en un contexto histórico muy particular, que es la modernidad. Si estuviéramos frente a frente, les preguntaría qué imágenes les vienen a la mente a la hora de pensar en la palabra escuela. Pero como están del otro lado de la pantalla, directamente voy a compartir algunas de las palabras que me vinieron a mí a la cabeza. Por un lado tenemos disciplina, recreos, pupitres, amistad, símbolos patrios, timbre, conocimiento, exámenes, horarios. Son todos conceptos que podemos relacionar con la palabra escuela, ¿no? Bien, y entrando un poco en lo que va a ser el contenido de la clase de hoy, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de modernidad nos referimos a un periodo histórico que se inicia en Europa en los siglos XVII y XVIII y que tiene su auge, que se consolida en los siglos XIX y XX. ¿Sí? La modernidad, ¿qué es? Es un cambio de mentalidad, de valores y de organización social. Tiene determinadas características principales, entre las cuales podemos encontrar la centralidad de la razón, el desarrollo de la ciencia, la confianza en el progreso y la aparición del Estado-Nación como forma política dominante. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de confiar en la tradición o en la religión como únicas fuentes de verdad, los hombres y mujeres de la modernidad empezaron a creer que usando la razón y la ciencia podían explicar el mundo, mejorarlo y transformarlo. ¿Sí? Podríamos decir que el progreso se veía como algo inevitable y por lo tanto la humanidad iba a avanzar siempre hacia un futuro que era inevitablemente mejor. En paralelo surge el concepto de Estado-Nación moderno. Hasta ese momento las sociedades venían organizadas en reinos, en imperios, en señoríos o mismo en comunidades locales. Pero ¿qué pasa? Este concepto de Estado-Nación nos trae una novedad. ¿Qué es? Es una población unificada bajo un mismo gobierno, bajo un mismo idioma, bajo mismas leyes y a la vez con los mismos símbolos patrios. Pensemos, por ejemplo, en Francia después de la Revolución, o en Alemania después de la unificación, o mismo en Argentina a fines del siglo XIX. Pero, ¿cómo se podía lograr esta unificación de poblaciones que eran tan diversas? Porque era gente que venía de muchos lugares diferentes. ¿Cómo hacer para que millones de personas compartieran una lengua, compartieran una historia y sobre todo una identidad? Entonces, la herramienta principal fue la escuela moderna. Como explica Emilio Tenti Fanfani, la educación deja de ser un asunto privado, reservado a las familias o a la iglesia misma, sino que pasa a ser un asunto del Estado. Es el Estado el que asume el control de la educación, porque necesitaba esto para consolidarse. Ese es el momento en el que la escuela se convierte en obligatoria, gratuita
y universal. ¿Y por qué es que era obligatoria? Porque el proyecto principal de este Estado-Nación era que todos los niños, sin excepción, pasaran por la misma experiencia de socialización. Entonces, la escuela moderna no tenía una única función, sino que tenía varias funciones. Entre ellas podemos destacar la función política, que era la de formar ciudadanos. Los niños que iban a la escuela aprendían a respetar la ley, a obedecerle a la autoridad, a sentirse parte de una nación. La enseñanza de esta historia patria y de los símbolos nacionales no era porque sí, no era inocente, sino que tenía una finalidad, que era la de crear una identidad y fomentar la lealtad. Por otro lado, tenemos también la función cultural. ¿Cuál era esta función cultural? Homogeneizar las lenguas, ¿sí? Homogeneizar las costumbres, porque Argentina era un país con una muy amplia diversidad lingüística, con una muy amplia diversidad étnica. Entonces lo que hizo la escuela fue, en cierta forma, impulsar el idioma oficial. Esto es lo que se hizo en Argentina con la ley 1420, ¿no? En 1884. Unificó el castellano como lengua nacional en una sociedad en donde, con tanta diversidad cultural, se hablaba italiano, se hablaba alemán, se hablaba árabe, se hablaba yiddish. Entonces, buscó unificarlo en un idioma oficial. Tenemos también la función social de la escuela moderna. ¿Cuál era esta función social? Era inculcar valores de disciplina, de orden, de puntualidad, de esfuerzo, ¿sí? Todos valores que son necesarios para poder sostener el orden social moderno y valores que van a hacernos crecer como personas. Y finalmente tenemos la función económica, que era la de preparar trabajadores que estuvieran, por un lado, alfabetizados, pero a la vez disciplinados para la sociedad industrial. Disciplinados porque, o cómo, a través de qué, y a través de los timbres, de los horarios, ¿sí? De la estructura que tenía la escuela. Como dice Inés Dussel y Marcelo Caruso en La invención del aula, lo revolucionario no fue solo que existiera la escuela, sino cómo se inventó el aula como espacio específico. Porque de alguna manera el aula moderna se organizó de manera distinta a lo que era la enseñanza medieval, o mismo la transmisión oral en las familias. Se construyó un espacio cerrado, con pupitres en fila, con un docente al frente, con alumnos que tenían cuadernos, exámenes, boletines. Esto permitió que el maestro pueda enseñarle a montones de alumnos, a docenas de alumnos, al mismo tiempo y de una manera estandarizada. Que después vamos a ver si era lo que correspondía o no, si es la mejor opción o no. La escuela o el aula se terminó transformando en un dispositivo de disciplinamiento y de socialización, no solo de enseñanza. Porque los alumnos iban a la escuela también a socializar. Vamos a cerrar volviendo un ratito a lo que es la Argentina. ¿A qué vamos a hacer referencia acá? A la ley 1420, ¿sí? La ley de educación común de 1884. ¿Qué es lo que planteaba esta ley? Que la educación primaria sería gratuita,
laica y obligatoria, ¿sí? ¿Por qué era esto? Volvamos de nuevo al contexto. ¿Sí? Argentina estaba habitada por miles de inmigrantes que llegaban de Europa. Cada uno de estos inmigrantes traía su idioma, traía sus costumbres. Entonces el Estado necesitaba construir una identidad común. Necesitaba que todos hablaran castellano, que todos cantaran el himno, que todos pudieran reconocer a los próceres, que todos pudieran reconocer los símbolos patrios. Y en definitiva, la escuela fue el motor de este proyecto. Hasta acá podemos pensar que la escuela fue como un gran logro. ¿Por qué? Porque por primera vez nos asegurábamos de que todos los niños tuvieran derecho a la educación. Y sí, así lo fue, definitivamente. Pero, tal como menciona Tenti Fanfani, ¿sí? El Estado asumió el monopolio en esta legitimación del saber. Porque aunque la ciencia, el arte y la cultura existen también fuera de la escuela, solamente los saberes que pasan por el sistema educativo son los que se certifican con un título, son los que terminan siendo reconocidos socialmente. Esto es lo que en el capítulo del libro Tenti Fanfani llama como credencialismo, ¿sí? Es decir, alguien puede saber, por ejemplo, mucho de computación porque aprendió de forma autodidacta. Ahora, si esa persona no tiene un título oficial, se va a ver restringida a la hora de acceder a ciertos trabajos. Entonces, ¿cómo podemos resumir esto? Podríamos decir que la modernidad creó una escuela obligatoria, gratuita y universal, que sirvió ¿para qué? Que sirvió para integrar a la población, para legitimar saberes, para disciplinar personas y para formar ciudadanos, ¿sí? Muchas de estas huellas todavía hoy siguen estando con nosotros. A la hora de hablar, por ejemplo, de los horarios rígidos, en la mayoría de los casos de las pruebas estandarizadas, de las aulas con un maestro al frente y sobre todo la idea de que un título abre una puerta. Igualmente vamos a seguir viendo a lo largo de la cursada que en este 2025 ya empieza a haber algunos cambios aún sobre estas cuestiones.